Krishna Aguilera, hay dos nuevos detenidos, uno quedó en prisión preventiva, el otro en arresto domiciliario por estar involucrados, o al menos eso lo investiga la justicia, involucrados en el secuestro y posterior muerte de Krishna Aguilera. Tú nos cuentas de quiénes se trata, Jan. ¿Cómo estás? Hola, Jan. Sí, ¿qué tal, Cari? Robert, buenas tardes. La verdad es que durante las últimas horas ya se fijó en torno a las medidas cautelares para los dos últimos detenidos y que se suma a la lista finalmente de 9 personas que están imputadas por este delito de secuestro con homicidio contra Krishna Aguilera Yáñez. Y hay que recordar que en esta última semana se hizo las últimas dos detenciones, bien digo, durante el jueves y para el viernes. Y el viernes se registró la primera audiencia de control de detención para el llamado Krusty, que su función, o aparte de la participación que dice la Fiscalía, da a entender de que tiene un particular involucramiento en el hecho de la inhumación ilegal del cuerpo. Posteriormente, durante la misma mañana, nosotros le mostrábamos también imágenes cuando se entregaba otro sujeto llamado Kevin, quien llegó incluso con su familia y apoyado también con su abogada particular. Ambos se le amplió la detención hasta durante esta jornada, donde finalmente se lleva a cabo esta audiencia de formalización de cargos. Y ahora empieza lo importante dentro de este proceso, porque a uno de ellos se le imputa el delito directo, que es una participación material, podríamos decir, en el delito del secuestro con homicidio, reconociendo de que existen parte de quienes planifican, quienes ejecutan el delito del secuestro y posteriormente el homicidio, y quienes también llevan aparte todo el proceso de ocultamiento del cuerpo. Y es en este último proceso donde actúa finalmente el llamado Krusty. A él se le imputan estos delitos que son muy graves y que además también era alguien que participaba directamente con Juan Beltrán, este narcotraficante de la comuna de San Bernardo, que tiene un rol tanto de conocer todo lo que estaba ocurriendo con Krishna Aguilera, como también participar en el hecho de crear esta fosa de 1,5 metros. Y nosotros conversamos con el fiscal Pastén también, Cari también lo recordará durante la tarde, y él decía que para haber hecho ese tipo de fosa se necesitaba una gran cantidad de personas. Y eso nos adelantaba de que ya durante las próximas horas se iba a detener a este sujeto, porque era muy complejo el tamaño de esta misma para realizarla a pulso, podríamos decir, con un chuzo en un lugar que estaba aledaño al mismo Cerro Chena, y que las características del mismo suelo hacía de que era muy complejo poder cavar esa zona. Eso ocurre finalmente con el alias Krusty, pero otro de los detenidos es Kevin Ayepan, quien finalmente también se le está imputando delitos bastante graves, pero en este caso lo que ocurre es que la Fiscalía no pudo imputarle delitos de participación directa en el secuestro con homicidio, sino más bien quien termina siendo cómplice o quien también le presta alguna red de apoyo a Juan Beltrán, pero posterior a la muerte de Krishna Aguilera. ¿Qué es lo que trasciende acá? Que finalmente este sujeto queda él en arresto domiciliario porque el Ministerio Público y también apreciación del magistrado, tras todo este proceso de audiencia de formalización de cargos, él simplemente, dentro de todas estas series de hechos que les he descrito, tiene una participación en torno a, primero, prestarle el apoyo para cambiarse de domicilio, y además de prestarle una red en caso de que viniese algún tipo de policía, informarle, y no tiene un rol directo finalmente en el homicidio, pero sí tiene un rol de que termina siendo quien le termina apoyando posteriormente a este procedimiento, esta situación delictual que él llevó a cabo. Por eso que contra Kevin, que es el más joven y además que tiene una intachable conducta anterior, queda solamente con arresto domiciliario total y no va a la cárcel, y finalmente esto se va a cumplir durante todo el proceso investigativo que aún resta. No es la misma suerte que corre Krusty finalmente, quien es este sujeto que fue detenido por este acto de inhumación ilegal y que además es quien sabía toda la trama que estaba existiendo. O sea, no había forma de que él no supiese de por qué se estaba realizando esta fosa y también el nivel de participación que él estaba adquiriendo en este proceso policial, chicos. Claro, y aquí hay que recordar también lo que conversábamos en su minuto, ya que tú mencionabas, Jan, la conversación que tuvimos con el fiscal Pastén. También tuvimos una conversación con José Antonio Villalobos. ¿Por qué? Porque en el último caso de las personas que se han entregado, esta persona ni siquiera esperó que la fueran a detener, que hubiera un allanamiento. Lo que ha pasado a partir del momento en que esta cadena de secreto se quebró, que es cuando salió uno de los detenidos a señalar dónde era el lugar donde estaba sepultada Krishna Aguilera. A partir de ese momento cada uno empezó a tratar de aminorar de alguna manera la pena con la que vayan a ser sancionados. Y por lo tanto, hoy día tenemos personas que voluntariamente se han acercado a la policía o a la fiscalía con sus abogados para declarar en el caso, para entregar información y para aparentemente colaborar. Va a tener que terminar ahora, Jan, Roberto, el juzgado de garantía, si es que eso realmente se puede tomar como una colaboración, considerando todo el tiempo, que son aproximadamente 3 semanas,
que esas mismas personas permanecieron en silencio, ¿no? Bueno, de hecho, Jan, el Ministerio Público, perdón, el juez tomó en cuenta el hecho de que Kevin se haya presentado junto a su abogada de forma voluntaria para prestar declaraciones. Él antes había sido testigo en todo esto y ahora finalmente queda con arresto domiciliario. Probablemente esta misma voluntad de querer declarar le sirvió para quedar con un arresto domiciliario menor a la prisión preventiva que sí tuvo el Krusty. Sí, de hecho, bueno, esas son estrategias judiciales y aquí también podemos ver de, por ejemplo, Kevin, quien queda con el arresto domiciliario, que él tiene un rol finalmente de cómplice en el hecho de poder ayudar en las coartadas posteriormente al secuestro con homicidio de Krishna. Pero acá estamos viendo que él se tuvo una conversación previa con una abogada, que es su abogada privada finalmente, y que además en total son 3 abogados. Podríamos decir un buffet, un mini buffet de abogados, claro, que le ofrecen finalmente esta defensoría y que eso da cuenta de que, claro, conversó con su abogada, tuvo que le explicado todo lo que ocurrió y en base a eso también que ella le dice, ¿sabes qué? Mejor entrégate, porque de esta forma puedes tener una medida menos gravosa para tu cautelar y también, claro, todo el proceso de ya judicial oral que se viene posteriormente. Entonces, claro, son estrategias que se van estableciendo, pero desde el otro punto, de lo que dice también de la defensa, que muchas veces, y lo que ha ocurrido al menos en este caso, cuando termina cayendo el líder, que es Juan Beltrán, pero también su mano derecha, que finalmente le presta el apoyo, también algunos contactos que son finalmente los terratenientes de sectores que toman el control de San Bernardo, es que también eso hace de que tengan una suerte de un poco más de libertad quienes participaron en algún grado en este delito o que al menos sabían, de no tener miedo de que puedan coaccionarse algún tipo de represalias contra ellos. Y es por eso que con el pasar de los días hemos visto que se han ido entregando o han aumentado la cantidad de testigos protegidos que tiene hasta ahora la Fiscalía y que en medio de todo esto lo que tiene es el proceso de entregar la información respecto a qué ocurrió con el cuerpo, sobre cuándo se planificó esto y además un antecedente que era muy importante que se dio en las primeras semanas posteriormente a la detención de Beltrán era particularmente cuántas personas estaban involucradas y además cuántos eran el objetivo, porque claro, se pensaba en un principio que el único objetivo de ellos era Krishna Aguilera, pero no, era ella tan solo uno de los 3 objetivos y que además las otras 2 también eran mujeres que en algún momento también participaron con Beltrán, que también eran objetivos para realizar el mismo secuestro con homicidio. En este caso, estas otras 2 mujeres salvaron con vida en su entonces y producto de esto mismo es que se frustró, pero hubo un ensañamiento total con Krishna, porque aquí hay además una situación de celos de la menor de edad que es la pareja de Beltrán y que además ella está en internación provisoria junto a su mamá también, la mamá está en prisión preventiva, pero ella tenía un ensañamiento contra Krishna y también le decía a Beltrán que constantemente fuese contra ella y que finalmente ejecutara este plan, porque ella, según lo que dicen también los familiares, testigos, etcétera, tenía miedo de que Krishna tomase nuevamente el control de esta organización junto a Beltrán. Y es por eso que ella también hubo este ensañamiento, hubo también esta escucha, o mejor dicho, esta voz activa hacia Beltrán para solicitarle constantemente, junto al resto de los sujetos que participaron en este delito, de llevarlo particularmente contra ella. Claro. Por eso es que ahora lo importante es que hay 9 personas detenidas, por cierto, ya sí, imputadas en distintos grados, en distintas cautelares, pero el mismo fiscal Cari, Robert, nos decían que acá lo importante es que aún restan muchas personas. Es una organización como tal, y como eso mismo hay jerarquías y hay una gran cantidad de sujetos que participan. Y lo otro también que ha llamado mucho la atención en el último tiempo es que aquí se está hablando de una combinación de delitos que antes hemos visto pocas veces. Y el fiscal Pastén lo definía como un narcofemicidio, es decir, donde hay delitos de tráfico de drogas, pero además donde hay un femicidio porque había lazo de por medio entre el agresor o el homicida y en este caso Krishna Aguilera. Por lo tanto, se dan componentes que la Fiscalía Occidente, en este caso el fiscal regional, está diciendo que llaman la atención y se están dando cada vez más frecuentes, es decir, hay relaciones que se establecen entre las personas, mujeres y hombres que están vinculados al narcotráfico, pero que en un determinado momento eso no impide que uno de ellos 2, generalmente el hombre, toma la decisión de cometer un femicidio ligado al narcotráfico. Y por eso es de tanta relevancia también este caso en particular, que ha tenido esta audiencia en paralelo a las elecciones. Esta audiencia se fue postergando, se fue aplazando en la medida en que la Fiscalía quería y requería tener más antecedentes para formalizar, pero coincidió justo hoy día con las elecciones. Jan, muy breve, ¿en los próximos días podríamos tener más detenidos en este caso?
Sí, o sea, no te lo puedo decir así cierta, pero claro, todo da a entender de que para allá va el camino del proceso de la investigación. La Policía de Investigaciones, también el propio fiscal, ya nos decía que al menos para realizar la fosa se requiere más de 2 o 3 personas, a lo menos era 1,5 metros de profundidad con una anchura bastante importante en una ladera de un cerro, que eso conlleva de que el terreno sea muy dificultoso, muy rocoso, y que si no se utilizó una retroexcavadora o algún tipo de herramienta mayor para realizar esta fosa, se requería de mucha cantidad de personas para hacerlo rápido y de manera también que no llamase la atención a las personas que transitaban por este camino que estaba contiguo. Por eso es que al menos hay 3 personas que ya están detenidas por al menos ese delito en particular, que la inhumación ilegal, pero claro que hay personas que actuaron desde quienes vieron algo o escucharon algo, claro, y nunca dijeron nada, ya sea por miedo a represalia o porque participaban directamente en esta organización criminal, pero también hay quienes facilitaron cualquier tipo de herramienta, vehículos también coartadas para que la policía nunca llegase al cuerpo ni tampoco nunca sospecharan de Juan Beltrán. Hay que recordar que Beltrán, él juraba básicamente desde la cárcel que nunca le iban a imputar el delito de homicidio porque nunca se iba a encontrar el cuerpo. El fiscal también lo dijo, él siempre presumió eso y siempre dijo en todo momento de que eso iba a ocurrir. Y se le borró finalmente la sonrisa a la cara cuando se termina descubriendo el cuerpo y le informan de que ya lo habían encontrado y que había más personas detenidas. Así que, Robert, claramente se espera que existan más personas detenidas y nosotros vamos a estar bien atentos y en caso de que ocurra esto durante las próximas horas, también se lo vamos a estar informando. Impresionante las novedades que han aparecido en este caso. Al principio, cuando recién conocimos la desaparición de Krishna Aguilera, todo apuntaba a una persona y ahora hay 9 detenidos. Se cree que podrían haber incluso más detenidos y que la víctima no solamente iba a ser Krishna, que podría haber habido más víctimas, pero que esto se detuvo a tiempo. Bien, Jan, en cualquier momento volvemos contigo. Muchas gracias. Vamos a esta hora a la comuna de Puente Alto. Ahí está